السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सहाबा के जिक्र में आज मैं Hoy hablaré sobre dos compañeros más del Santo Profeta. El primero es Hazrat Abu Usaid Malik bin Rabia Saidi. Hazrat Malik bin Rabia es más conocido como Abu Usaid. Algunos han dicho que su nombre era Bilal bin Rabia. Pertenecía a la rama Banu Sada de la tribu Khazrai. Hazrat Abu Usaid Malik bin Rabia era de estatura baja. Su cabello y su barba se habían vuelto grises, pero tenía mucho pelo. En su vejez perdió la vista y murió en el 60 Hijri, durante el tiempo de Muawiyah, a la edad de 75 años. Fue el último en fallecer de entre los Ansar y participó en la batalla de Badr. Hazrat Abu Usaid acompañó al Santo Profeta en las batallas de Badr, Uhud, Khandak y en batallas posteriores. Llevaba el estandarte de Banu Sada en el momento de la conquista de Meca. Según Hazrat Sa'al bin Sa'd, Hazrat Abu Usaid invitó al Santo Profeta a su boda. El día de la boda, su futura esposa servía en la casa del Santo Profeta y más tarde se convertiría en la novia de esa boda. Fue una ocasión simple y la novia misma estaba cocinando y sirviendo a los invitados. Hazrat Sahal dice: ¿sabes lo que ofreció al Santo Profeta para beber? Ese era su estilo. Él hacía la pregunta y luego él mismo respondía. Dice: ella puso algunos dátiles en una taza con agua la noche anterior y ofreció ese jugo al Santo Profeta cuando él terminó de comer. En una ocasión, unos prisioneros fueron llevados al Santo Profeta. Entre ellos vio a una mujer que estaba llorando. El Santo Profeta le preguntó por qué lloraba. Ella dijo que su captor se había llevado a su hijo y lo había vendido a los Banu Ubays.
El santo profeta convocó a su captor y descubrió que era Hazrat Abu Usaid Saidi. Cuando el santo profeta le preguntó si había separado a la madre de su hijo, él dijo que el niño no podía caminar y que la mujer no podía cargarlo, y por eso lo había vendido a Banu Abbas. El santo profeta le ordenó traer de vuelta al niño. Así que el mismo Abu Saed trajo al niño y se lo devolvió a su madre. El santo profeta dijo que una madre, no importa si es una mujer libre o una esclava, no debe ser separada de su hijo incluso si ella es incapaz de cuidarlo. El santo profeta organizó una vez una carrera de camellos y caballos. Su propio camello, que estaba montado por Hazrat Bilal, ganó la carrera. Del mismo modo, durante una carrera de caballos, el caballo del santo profeta, que iba montado por Abu Usaid Saidi, dejó atrás a todos los demás. Hazrat Sahal dice que Abu Usaid llevó a su hijo recién nacido, Munzir bin Usaid, al santo profeta, quien lo tomó en su regazo. Abu Usaid también estuvo en la reunión. Poco tiempo después, el santo profeta se ocupó en otra cosa y se fue. No se fue, sino que en realidad estaba ocupado con otro trabajo mientras estaba en la misma reunión. La gente se encargó del bebé. Cuando el santo profeta terminó su trabajo, preguntó dónde estaba el bebé. Hazrat Abu Usaid dijo que lo habían llevado lejos. El santo profeta preguntó qué nombre le habían puesto al bebé. Hazrat Usaid le dijo tal y tal nombre, y el santo profeta dijo no, él se llamará Munzir. Así que el santo profeta le llamó Munzir. Comentaristas de los hadices han dicho que Abu Usaid tenía un primo con el nombre de Munzir bin Amr, quien fue martirizado en Bir Mauna. La razón de llamar al bebé Munzir se hizo con la esperanza de que demostrara ser un buen sucesor para su homónimo. Hazrat Suleiman bin Yasser narra que antes del martirio de Hazrat Usman, Hazrat Abu Usaid Saidi perdió la vista y sus ojos quedaron permanentemente dañados. Por lo tanto, sobre esto solía decir: doy las gracias a Allah por concederme la facultad de la vista durante la vida del santo profeta y por darme la oportunidad de ser testigo de todas esas bendiciones. Además, cuando Allah el Altísimo deseó poner a la gente a prueba, me quitó la visión y perdí la vista para no tener que presenciar estas terribles circunstancias. Hazrat Usman bin Ubaidullah, quien fue el esclavo liberado de Hazrat Saad bin Abi Waqas, narra: yo he visto a Hazrat Ibn Umar, a Hazrat Abu Huraira, a Hazrat Abu Qatada y a Hazrat Abu Usaid Saidi. Estas son las personas que pasaban por delante de nosotros mientras estábamos en la escuela, es decir, recibiendo educación, y podíamos oler la fragancia de abir que emanaban. Esta fragancia se crea a partir de una mezcla de azafrán y otras cosas. Marwan bin al-Hakam solía designar a Hazrat Abu Usaid Saidi para la recogida y distribución del sadqa. Cuando Hazrat Abu Usaid Saidi llegaba a su puerta, hacía sentar a su camello y le daba todo para la distribución. El último elemento que le daba era el látigo, y mientras lo hacía le decía que era de su parte. Hazrat Abu Usaid vino
una vez para distribuir el zakat. Se fue después de haber distribuido todo, se fue a su casa, se quedó dormido y vio en sueños que una serpiente se había enrollado alrededor de su cuello. Se despertó perturbado por el sueño y preguntó a una sirvienta o quizá a su esposa si había dejado atrás algo de lo que le habían dado con el fin de distribuir. Ella dijo que no. Hazrat Abu Sa'id preguntó entonces por qué la serpiente se había enrollado alrededor de su cuello. Dijo: ve y echa un vistazo, tal vez ha quedado algo atrás. Cuando fue a echar un vistazo dijo que, de hecho, había una cuerda para atar el camello, que también se había usado para atar una pequeña bolsa para la distribución. Por lo tanto, Hazrat Abu Sa'id fue y devolvió esta cuerda también. Allah el Exaltado deseaba que los compañeros pisaran los caminos más sutiles de la rectitud y mantuvieran y cumplieran los más altos estándares para devolver los fideicomisos que se les confiaron. Esta es la razón por la que recibieron orientación incluso en sueños. Amara bin Radia narra en esta declaración de su padre que algunos jóvenes le preguntaron a Hazrat Abu Hussein sobre las excelencias del santo profeta, las excelencias que el santo profeta había mencionado de los Ansar. Sobre esto dijo que escuchó al santo profeta decir que de entre las tribus de los Ansar los mejores hogares son el de Banu Nayar, luego Banu Abdul Ashal, luego el de Banu Haris bin Khazrai, luego el de Banu Saada. Además, cada hogar de los Ansar está lleno de virtud. Sobre esto, Hazrat Abu Sa'id solía decir que si aceptara nada más que la verdad habría empezado con un hogar de entre los Banu Saada. Con referencia a un incidente de la historia, Hazrat Muslim Maud ha declarado en una ocasión que cuando Arabia fue conquistada y el Islam comenzó a extenderse, había una dama de la tribu de Kinda cuyo nombre era Asma o Umayma, también llamada Junia o Bintul Yaun. Su hermano Luqman visitó al santo profeta como representante de su tribu. En esa ocasión expresó también su deseo de que la mano de su hermana fuera entregada en matrimonio al santo profeta. Él hizo la solicitud directamente al santo profeta diciendo: mi hermana, que anteriormente estaba casada con un pariente, ahora está viuda. Ella es muy hermosa e inteligente. Por favor, acepte su propuesta de matrimonio. Como el santo profeta deseaba unir las tribus de Arabia, aceptó su pedido y dijo que el nikah debía anunciarse sobre la base de 12 onzas y media de plata, como su dote. Él dijo: oh profeta de Allah, nos contamos entre las familias honorables y jefes de mi pueblo. Esta dote es muy baja. El santo profeta dijo: no he establecido una dote más alta para ninguna de mis esposas, ni para ninguna de las hijas. Después de expresar su satisfacción, se anunció el nikah. Además, solicitó al santo profeta que enviara a alguien para recogerla. El santo profeta asignó a Abu Sa'id para esta tarea. Jaunia le invitó a su casa, ante lo cual Hazrat Usaid dijo que las esposas del santo profeta han sido instruidas a que cuiden el velo. Sobre esto, ella le pidió que le explicara más en detalle acerca de esta instrucción, lo cual él hizo. Él la trajo a Medina en un camello y le buscó una casa que estaba rodeada de palmeras datileras. Los familiares de esta señora también le enviaron a su nodriza. Hazrat Muslim Maud escribe que en nuestros países los ricos y las personas de un estatus superior solían tener criadas. Esto ya no es la costumbre de hoy en día. Sin embargo, solía ser así en los viejos tiempos para que ella no sintiera ningún tipo de incomodidad o problema, como esta señora que estaba casada con el santo profeta, o cuyo hermano propuso y deseó que ella estuviese casada con él y con quien finalmente se casó. Era conocida por su belleza y, como es costumbre que las mujeres del área local deseen conocer a una nueva novia en el área, las mujeres de Medina
también fueron a verla. Esta señora era conocida por su belleza y, según su propio testimonio, otra señora le había enseñado a imponer su autoridad y dignidad desde el primer día. Cuando el santo profeta se acerque, debes decir que busco la protección de Allah de ti. De esta manera, él se volverá más afectuoso hacia ti. Hazrat Musleh Maud describe que si la mujer no estaba mintiendo, es muy posible que algún hipócrita hubiese planeado este acto malintencionado a través de su esposa u otro pariente. Sin embargo, cuando el santo profeta recibió la noticia de su llegada, fue a la casa designada para ella. En los hadices está escrito que cuando el santo profeta se le acercó y le dijo: «Ofrécete a mí en matrimonio», ante esto ella respondió: «¿Acaso una reina se ofrece a los hombres comunes?». Abu Said dice que como el santo profeta pensó que ella estaba nerviosa por no estar familiarizada con él, le puso la mano encima para consolarla. En cuanto puso su mano sobre ella, pronunció estas palabras tan terribles e irracionales de: «Yo busco la protección de Allah de ti». Hazrat Musleh Maud afirma: puesto que un profeta se vuelve humilde al escuchar el nombre de Dios el Exaltado y se siente asombrado por su magnificencia, el santo profeta dijo inmediatamente al oír sus palabras que has buscado refugio y protección del Ser Superior, quien otorga protección en gran abundancia. Por lo tanto, acepto tu propuesta. Así pues, el santo profeta salió inmediatamente de la casa y dijo: «Oh Abu Said, dale 2 trozos de tela y envíala con su familia». Por lo tanto, después de eso, aparte de su dote, el santo profeta instruyó que se le diera 2 telas como un gesto de bondad, de acuerdo con el mandamiento del Santo Corán es decir, no os olvidéis de hacer el bien unos a otros. Por lo tanto, según esto, el santo profeta le dio de más como muestra de su amabilidad. Hazrat Musleh Maud dice: este versículo tiene relación con las mujeres que están divorciadas sin haber consumado su matrimonio. El santo profeta la envió de vuelta y Abu Said la llevó a su casa. La gente de su tribu se sintió muy molesta y la regañaron. Sin embargo, ella continuó respondiendo que había tenido mala suerte. A veces ella incluso decía que le engañaron y le dijeron que cuando el santo profeta se acerque a ti, debes apartarte y expresar tu disgusto. De esta manera impondrás tu rango y dignidad. Sea cual fuere el caso, expresó su disgusto y el santo profeta se separó de ella y la despidió. Todo este incidente es suficiente como respuesta a las acusaciones que surgen contra el santo profeta en relación con sus esposas y que Dios no lo permita. Él estaba interesado en la belleza de las mujeres. Hazrat Abu Said solía decir que cada vez que se le pedía algo al santo profeta, él nunca lo rechazaba o lo denegaba. Otro compañero es Hazrat Abdullah bin Abdil Asad. Su nombre era Abdullah y era conocido como Abu Salma. Su madre era Barra bin Abdil Muttalib. Él era el primo del santo profeta y el hermano adoptivo del santo profeta, y también Hazrat Hamza. Él había sido amamantado por Sobías, la criada de Abu Lahab. Se casó por primera vez con Salma. Con referencia a esto, Hazrat Mirza Bashir Ahmad también escribe en Sirat Khatamun Nabiyyin que Abu Salma bin Abdil Asad fue el hermano adoptivo del santo profeta y perteneció a Banu Makhzum. Después de su fallecimiento, su esposa Salma se casó con el santo profeta.
Hazrat Abdullah bin Abdul Asad fue uno de los primeros en aceptar el Islam. Según Ibn Ishaq, después de las primeras 10 personas, él aceptó el Islam, por lo que estuvo entre los primeros musulmanes. En una narración, Hazrat Abu Ubaida bin Harith, Hazrat Abu Salma, Hazrat Arkam bin Abu Arkam y Hazrat Uthman bin Mazun fueron al santo profeta. Él les predicó el mensaje del Islam y les recitó el Sagrado Corán, después de lo cual aceptaron el Islam y atestiguaron que el santo profeta es rectamente guiado. Hazrat Abdullah bin Abdul Asad y su esposa Salma estaban entre los de la primera migración a Abisinia. Después de regresar de Abisinia a la Meca, emigraron a Medina. Su migración a Abisinia se menciona en Sirat Khatamun Nabiyyin. Cuando el sufrimiento de los musulmanes había llegado a su límite y los Quraysh continuaron agravando los problemas de los musulmanes, el santo profeta instruyó a los musulmanes a emigrar a Abisinia y dijo: el rey de Abisinia es justo y equitativo. Ninguno está sujeto a la opresión bajo su gobierno. El país de Habsha, que se conoce como Etiopía o Abisinia en el idioma inglés, está situado al noreste en el continente de África. Está exactamente opuesto al sur de Arabia y, a excepción del Mar Rojo, ningún país lo intercede. Durante esta época, un gobierno cristiano poderoso se estableció en Abisinia y el rey era conocido como Negus. De hecho, el gobernante todavía recibe el mismo nombre. Arabia tenía relaciones comerciales con Abisinia y en la época que estamos mencionando actualmente, la capital de Abisinia fue Aksum, que se encuentra cerca de la ciudad actual de Adowa y hasta ahora se considera una ciudad sagrada. En aquellos días, Aksum era el centro de una soberanía muy poderosa. Durante ese tiempo el nombre personal de Negus era Asama, que era un rey justo, inteligente y poderoso. En cualquier caso, cuando el sufrimiento de los musulmanes llegó a sus límites, el santo profeta ordenó que aquellos que pudieran permitírselo debían emigrar a Abisinia. Por lo tanto, siguiendo las instrucciones del santo profeta, en el mes de Rajab 5 Nabawi, 11 hombres y 4 mujeres emigraron a Abisinia. Algunos nombres conocidos entre ellos fueron los siguientes: Hazrat Usman bin Affan y su esposa Ruqayya, la hija del santo profeta, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin al-Awamra, Abu Hufayza bin Utba, Usman bin Maus, Usab bin Umer, Abu Salma bin Abdul Asad y su esposa Salma. Es muy extraño que la mayoría de estos inmigrantes pioneros pertenecían a las poderosas tribus del Quraysh, y había pocos de entre los más débiles y distantes. Esto ilustra dos cosas. En primer lugar, incluso aquellos que pertenecían a las tribus poderosas de Quraysh no estaban a salvo de las crueldades de los Quraysh. En segundo lugar, las personas débiles como los esclavos, etc., en ese momento estaban en un estado tan precario de debilidad y miseria que ni siquiera pudieron migrar. De camino al sur, cuando los inmigrantes llegaron a Shaiba, que era un puerto de mar en Arabia en ese momento, por la gracia de Allah encontraron un barco comercial que estaba listo para partir hacia Abisinia, y por lo tanto todos ellos abordaron con seguridad. Cuando los Quraysh fueron informados de esto, se enfurecieron profundamente porque esta presa se escapó de sus manos. Por lo tanto, persiguieron a estos inmigrantes, pero cuando sus hombres llegaron a la costa, el barco ya se había ido, y por esta razón regresaron decepcionados. Cuando llegaron a Abisinia, los musulmanes encontraron una vida llena de paz y seguridad de las crueldades de los Quraysh, después de muchas dificultades y oraciones. Ibn Ishaq relata que cuando Abu Salma regresó de Abisinia y buscó la protección de Hazrat Abu Talib,
Algunas personas de Banu Makhzum visitaron a Abu Talib y le preguntaron: has dado protección a tu sobrino Muhammad, pero ¿por qué has dado protección a nuestro hermano Abu Salma? Abu Talib respondió: él buscó mi protección y también es mi sobrino. Si no le hubiese dado protección a mi sobrino, entonces no le hubiese dado protección a mi otro sobrino. Abu Lahab se dirigió a la gente de Banu Makhzum y le dijo: enfadáis constantemente a Abu Talib, una persona noble de entre nosotros, y habláis en vano. Por Dios, absteneos de esto, o de lo contrario, estamos de su lado en todo caso hasta que cumpla con lo que desea. Al escuchar esto, la gente a la que Abu Lahab se estaba dirigiendo dijo: oh Abu Utba, nos abstenemos de aquello que no te gusta. Puesto que Abu Lahab era un amigo y simpatizante de Banu Makhzum en su oposición al santo profeta, de esta manera se abstuvieron de insistir a Abu Salma. Al escuchar las palabras del acuerdo de Abu Lahab, según el cual está hablando a mi favor y ha detenido al otro grupo, por lo tanto aceptará ayudarnos, Abu Talib recitó algunas estrofas en las que elogió a Abu Lahab e intentó persuadirle para apoyar al santo profeta. Sin embargo, esto no tuvo efecto alguno sobre él y aumentó su oposición. Ibn Ishaq dice que la madre de los creyentes, Hazrat Salma, narra que cuando mi marido, Hazrat Abu Salma, decidió emigrar a Medina, preparó un camello y nos montó en él a mí y a mi sobrino Salma, quien estaba en mi regazo, y salimos. Tras un rato, algunas personas de Banu Makhzum nos emboscaron. Declararon que Salma es de nuestra tribu y no permitiremos que vaya contigo para que viaje de ciudad a ciudad. Hazrat Salma dice: estas personas nos separaron a mi marido y a mí. La tribu de Hazrat Salma, los Banu Abdal, se ofendieron tremendamente ante esto. Declararon que este niño es de Abu Salma y por lo tanto no le dejarán estar junto a Hazrat Salma. Así separaron al chico de su madre. Así la madre estaba retenida por su tribu y el niño por la tribu de su padre. Hazrat Salma relata que me quedé completamente sola. Dice que sufrí esta agonía durante un año. Todos los días iba a un lugar llamado Adva y lloraba. Un día uno de los hijos de mi tío paterno me vio llorando allí y le di lástima. Fue hacia mi clan de los Banu Mughira y les dijo: ¿por qué estáis atormentando a esta pobre mujer? Le habéis separado de su marido y su hijo. Dejadla ir. Ante esto mi clan me dijo que me fuese junto a mi marido. Hazrat Salma dice: después de que Banu Abdal me devolviera a mi hijo, preparé un camillo y me fui con mi hijo. Cuando salí hacia Medina no tenía ayuda alguna. Cuando llegué a un sitio llamado Tanim, me encontré a Hazrat Usman bin Abu Talha, que en aquel momento no era musulmán. Aceptó el Islam en el 6 de Hijri. Me preguntó: Salma, ¿dónde vas? Le contesté que iba a encontrarme con mi marido en Medina. Hazrat Usman me preguntó: ¿está viajando alguien contigo? Le contesté: por Dios, no tengo a nadie. Somos únicamente mi hijo y yo, y Dios está con nosotros. Usman dijo: por Dios, no permitiré que viajes sola de esta manera, iré contigo. Y así tomó las riendas de mi camello. Hazrat Salma dice: por Dios digo, nunca he visto un hombre tan honorable entre los hombres de Arabia.
Cuando tomábamos un descanso en el viaje, dejaba el camello y se iba a un lado. Viajaron acampando en varios lugares. Hazrat Salma dice, cuando llegábamos en el lugar de acampada, dejaba al camello y se iba a otro lado. Cuando me desmontaba del camello, él quitaba la montura, ataba el camello a un árbol y se iba a dormir bajo la sombra de un árbol lejano. Cuando era hora de partir de nuevo, preparaba el camello y me volvía a montar mientras que él tomaba las riendas del camello. Así hasta que llegamos a Medina. Cuando Hazrat Usman bin Abu Talha vio la ciudad de Abu Umri bin Auf en Kaaba, le dijo a Hazrat Salma: «Oh Salma, tu marido Abu Salma está aquí. Continúa pues con las bendiciones de Dios». Entonces Usman se volvió y regresó a Meca. Tras el segundo año de la Hijra, cuando el santo profeta partió para la batalla de Ushaira, asignó a Abu Salma como amir de Medina. En relación con la batalla de Ashira, Hazrat Mirza Bashir Ahmad escribe: tras esto, en Yamadiullah, tras recibir la noticia de los Quraysh en Meca, una vez más, el santo profeta salió de Medina con un grupo de compañeros y eligió a su hermano de acogida, Abu Salma bin Abdul Asad, como el amir en su ausencia. En esta Ghazwa, tras numerosas vueltas, el santo profeta finalmente llegó a Ushaira, que estaba situado cerca de la costa y la zona de Jambu. A pesar de que no se llevó a cabo una batalla contra los Quraysh, el santo profeta estableció un tratado con los Banu Mudlil, en términos que fueron acordados de igual manera con los Banu Damra y posteriormente regresaron. Las condiciones del pacto con Banu Zamra eran que Banu Zamra mantendría relaciones cordiales con los musulmanes y no ayudaría a los enemigos contra los musulmanes, y responderían a la llamada de ayuda de forma inmediata si el santo profeta hiciera tal llamada. Por otra parte, el santo profeta pidió a los musulmanes el jurar que los musulmanes mantendrían un lazo de amistad con los Banu Zamra y los ayudarían en caso de necesidad. Este acuerdo fue escrito de manera formal y ambas partes lo firmaron. Luego en Sirat Khatam Nabiyyin está escrito: la derrota sufrida en la batalla de Uhud por los musulmanes hizo a las tribus de Arabia más atrevidas que antes a la hora de mostrar su posición contra los musulmanes. Por lo tanto, no había pasado mucho tiempo desde la batalla de Uhud y los compañeros aún no se habían recuperado completamente de sus heridas cuando en Muharram, cuarto año después de la Hijra, el santo profeta de repente recibió la noticia en Medina de que Tulayha bin Juwaylid, el jefe de la tribu de Asad, y su hermano Salmah bin Juwaylid estaban incitando a la gente de su zona para llevar a cabo una guerra contra el santo profeta. Tan pronto como se recibió esta noticia, el santo profeta, que bajo las circunstancias de su propia zona entendió los peligros de tal noticia, hizo partir de forma inmediata un ejército de 150 compañeros y eligió a Abu Salma bin Abdul Asad como su amir. El santo profeta instruyó rotundamente que debían marchar hacia el enemigo para dispersarlos antes de que Banu Asad fuese capaz de llevar a práctica sus crueles motivos. Así Abu Salma avanzó rápida pero sigilosamente y alcanzó a Banu Asad en un sitio llamado Qutn, situado en Arabia Central, pero no se llevó a cabo ninguna lucha. De hecho, la gente de Banu Asad se dispersó tan pronto como vieron a los musulmanes. Tras una ausencia de varios días, Abu Salma regresó a Medina. Debido al extenuante esfuerzo de su viaje, la herida que Abu Salma recibió en Uhud, que aparentemente había cicatrizado, comenzó a empeorar. A pesar del tratamiento médico, la herida continuó empeorando y finalmente, debido a esto, un fiel y pionero compañero del santo profeta, que también era el hermano de acogida del santo profeta, falleció. Su cuerpo fue lavado con el agua de Al-Jazira, que era propiedad de Banu Umayya bin Zaid, en el lugar de Alia. Durante los días en los que reinaba la ignorancia, este pozo se llamaba Al-Abir y el santo profeta cambió su nombre por el de Al-Jazira. Hazrat Abu Salma fue enterrado en Medina.
Cuando Hazrat Abu Salma falleció, el santo profeta cerró sus ojos abiertos y rezó que, oh Allah, trata a Abu Salma con perdón y eleva su rango entre los guiados. Sé el guardián de aquellos descendientes a quienes ha dejado atrás. Oh Señor de todos los mundos, perdónalo a él y a nosotros también. En otra narración se declara que en los últimos momentos de su vida, Hazrat Abu Salma imploró: oh Allah, busca a la persona más excelente para reemplazarme, para que cuide de mi familia. Su oración fue aceptada y el santo profeta contrajo matrimonio con Salma. El hijo de Hazrat Salma narra: Hazrat Abu Salma se dirigió a Hazrat Salma y dijo: he oído al santo profeta mencionar un hadiz que es más preciado para mí que tal y tal cosa en particular. El santo profeta dijo: a quien quiera que padezca una aflicción y pida y suplique, sin duda todos pertenecemos a Allah y a él hemos de retornar, y después diga: oh Allah, busco tu recompensa a cambio de esta aflicción, Dios el Todopoderoso le otorgará tal recompensa. Hazrat Salma declara: cuando Abu Salma fue martirizado, rogué, aunque mi corazón no deseaba realmente implorar tal oración: oh Allah, concédeme a alguien en lugar de Abu Salma. Después me pregunté quién podría ser mejor que Abu Salma, pues poseía muchas cualidades. En otras palabras, a pesar de poseer tantas cualidades y atributos, ofrecí esta oración. Cuando Hazrat Salma completó su periodo de iddat, recibió un mensaje del santo profeta pidiendo su mano en matrimonio. Después el santo profeta contrajo matrimonio con ella. Con respecto a este matrimonio, Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe en Sirat Khatamun Nabiyyin: el mismo año, en el mes de Shawwal, el santo profeta contrajo matrimonio con Salma. Salma pertenecía a una noble familia de los Quraishitas y anteriormente estaba casada con Abu Salma bin Abdul Asad, un antiguo y leal compañero que murió en ese año. Cuando terminó el iddat, es decir, un periodo fijo de tiempo que según la Sharia islámica ha de transcurrir antes de que la viuda o la divorciada pueda volver a contraer matrimonio, al ser Salma una persona inteligente y educada, Hazrat Abu Bakr deseó casarse con ella, pero ella no aceptó. Finalmente, el santo profeta pensó en casarse con ella, pues aparte de sus cualidades personales que le hacían merecer convertirse en esposa de un profeta portador de ley, era la viuda de un antiguo compañero muy eminente. Además tenía hijos, por lo que era necesario organizarle algo en especial. Por otro lado, Abu Salma bin Abdullah también era el hermano adoptivo del santo profeta, por lo que el santo profeta mostró un interés especial por la familia del difunto. El santo profeta envió pues una propuesta de matrimonio a Salma. Al principio se mostró algo reacia debido a ciertas dificultades y se excusó diciendo: tengo muchos años y no puedo tener hijos. Sin embargo, como el motivo del santo profeta era otro, finalmente accedió. Su hijo actuó como testigo de su madre casándola con el santo profeta. Como se ha mencionado antes, Salma era una mujer distinguida y aparte de ser muy inteligente y sagaz, poseía un alto grado de sinceridad y fe. Pertenecía a aquellos que emigraron en un principio a Abisinia bajo las instrucciones del santo profeta. También se contaba entre las primeras mujeres que emigraron a Medina. Hazrat Salma también sabía leer y jugó un papel muy importante en la educación y formación de las mujeres musulmanas. También fue una transmisora de los hadices en los libros de hadith y a este respecto ostenta el segundo puesto entre las esposas del santo profeta y el 12º entre el total de los compañeros, incluyendo a hombres y mujeres. Esta es pues la descripción de los compañeros,
Que Dios continúe elevando su estado y nos ayude a adoptar sus prácticas virtuosas. Ahora mencionaré algunos detalles de algunas personas que han fallecido recientemente y también dirigiré su oración de funeral. El primero es Raja Nasir Ahmad Nasir Sahib, quien dedicó su vida y fue misionero de la comunidad. También fue Nazir Islah Orishad Markazia. Falleció el 6 de julio de 2018 a la edad de 80 años en el Tahir Heart Institute en Rabba. Ciertamente pertenecemos a Allah y al volveremos. Padecía una enfermedad desde hace muchos años y desde el 2012 su salud fue deteriorándose lentamente. Durante los últimos 3 meses estuvo postrado en la cama debido a un derrame cerebral. Nació el 7 de mayo de 1938 en Behra, en el distrito de Sargodha. Adquirió su educación primaria y completó sus exámenes de reválida allí, y más tarde trabajó como empleado en el departamento de regadío de Lahore. Dedicó su vida por la causa de la religión en 1958 y entró en Jamia Ahmadiyya y obtuvo su título en 1965. Entró en el Ahmadiyya por su padre, Raja Ghulam Haider Sahib, quien realizó el Bai'at en manos de Hazrat Khalifatul Masih II. Y más tarde sus padres y sus hermanos también realizaron el Bai'at. El deseo de su padre, Raja Nasir Ahmad Sahib, era que uno de sus hijos dedicara su vida, y fue Raja Nasir Ahmad Zafar Sahib el que rellenó el impreso y se lo llevó para que su hermano mayor, Raja Nasir Ahmad Zafar Sahib, lo firmara. Su hermano mayor le dijo que lo pensara bien porque era una labor ardua y exigente y que requeriría mucha responsabilidad. Sin embargo, él dijo a su hermano que lo había pensado muy bien y él rogó que firmara. Su padre para entonces ya había fallecido. A partir de entonces, y como ya he mencionado, dedicó su vida y entró en Jamia Ahmadiyya. Y después de graduarse empezó su experiencia práctica. Después de graduarse en Jamia Ahmadiyya tuvo la oportunidad de servir a la comunidad durante 47 años. Estuvo en varios lugares de Pakistán como misionero y antes de la partición, cuando Pakistán y Bangladesh estaban unidos, sirvió en el Pakistán Oriental, es decir, en Bangladesh. También fue misionero en Uganda, Zaire e Indonesia. También trabajó como maestro durante 2 años en Jamia Ahmadiyya y después como Naib Nazir en Sadr Anjuman Ahmadiyya y Nazir Islah Orishad Markazia durante 10 años. Fue asimismo Nazir Rishtanata adicional y Nazir Ishat adicional durante 2 años y se retiró en 2012. Su mujer, que era también su prima, falleció durante su vida. Tuvieron 3 hijos: Raja Muhammad Ahmad Sahib, que vive aquí en Londres, Raja Atul Manan, que es misionero y trabaja actualmente en Wakalat Tasnif Rabwa, y Raja Muhammad Akbar, que también se encuentra en el Reino Unido. Tenía una gran confianza en Dios el Todopoderoso y era muy devoto en sus oraciones y súplicas. Su hijo escribe que cuando vivían en Bangladesh hubo un incendio que casi alcanzó las casas de los Ahmadis. En ese momento él oró diciendo: «Oh Allah, tu Mesías ha declarado que el fuego no es una amenaza para mí, porque el fuego es mi siervo, en verdad el siervo de mis siervos, por lo tanto sálvanos del fuego». Narra que el fuego se acercó a las casas y las llamas casi llegaron a una de las esquinas de las casas, pero se detuvo allí y no se extendió más allá y las casas de los Ahmadis se salvaron. Mientras estaba en Uganda, las condiciones se volvieron muy peligrosas debido al estallido de la guerra, pero incluso así salía fuera para hacer tabligh. Salía temprano por la mañana y volvía por la tarde. Y como no había un lugar para quedarse, solo iba a zonas cercanas.
Un día un miembro de Jamaat Islami se le acercó pensando que era un Molvi del Tabligh Jamaat y le dijo que tenía un coche y que podía vendérselo por $1.400. Finalmente negociaron y acordaron el precio en $1.150. En ese momento ni la Jamaat ni el propio Raja Saheb tenía fondos para comprar un coche. Sin embargo, oró a Dios el Todopoderoso para que hiciera algo para poder comprarlo, porque le ayudaría en su labor de tabligh, ya que con una pequeña parrilla y ropa de cama podría salir para predicar. Empezó a estar muy preocupado porque el trato estaba hecho y le había dado unos pocos días para pagar dicha cantidad. Dice que un día abrió su buzón y vio que había recibido una carta de uno de sus cuñados en Canadá. En la carta escribía que la noche última vio en un sueño que se hallaba necesitado de $1.150. Le escribió diciendo que no sabía la razón por la que necesitaba esta cantidad, pero que de todas formas le enviaba dinero con un cheque de $1.150. Hay muchos otros relatos similares a este respecto a la aceptación de sus oraciones. Tenía una gran pasión por la recitación del Sagrado Corán. Su hijo escribe que su padre deseaba completar la lectura del Santo Corán en el aire y sobre el agua. Había completado el Corán muchas veces estando en tierra. En consecuencia, tuvo la oportunidad de completar la lectura del Sagrado Corán mientras viajaba en el mar. El viaje en avión nunca fue lo suficientemente largo para hacerlo, pero cuando viajaba en avión no dejaba de recitar el Santo Corán. Su hijo Raja Ataul Manan, que es un consagrado y que actualmente sirve en Wakalat Tasnif, dice que su padre siempre les aconsejó dos cosas: a no cometer nunca shirk y permanecer siempre unido a la institución del Khilafat Ahmadiyya en todas las circunstancias. Él siempre se mantuvo adherido a estos dos principios. Mostraba un gran respeto a su madre. Su hermana escribe: mostraba tal obediencia a nuestra madre que si ella le pedía repetidamente que realizara una tarea determinada, la escuchaba en cada ocasión como si fuera la primera vez que se lo pedía. Nunca decía «ya me lo has dicho antes». Su nuera, que también es esposa de un misionero, escribe: en estos 18 años solo he sentido amor y respeto por parte de mi madre y mi padre, en referencia a su suegra y su suegro. Raja Saheb le decía a mi difunta madre que se asegurara de que su hija olvidara los recuerdos de la casa de sus padres. Mi madre decía que las hijas nunca pueden olvidar el hogar de sus padres, pero él afirmaba que si los suegros trataban a la nuera como si fuera su hija, fácilmente podría olvidar el hogar de sus padres. En consecuencia, siempre mantuvo un lazo de afecto y respeto hacia sus nueras. Ella continúa diciendo: mi suegro sentía amor y obediencia más elevados por Dios el Todopoderoso, por el Santo Profeta, por el Mesías prometido, los Jalifas, el Sagrado Corán y el Khilafat. Poseía un gran conocimiento sobre diferentes asuntos e impartía consejos valiosos y al mismo tiempo siempre se mostraba amable. Ella también relata: otro de sus atributos consistía en que terminaba la lectura completa del Sagrado Corán todos los meses. Sus parientes también han escrito diciendo que son testigos de cómo Dios el Todopoderoso cumplió con todas sus necesidades y aceptó sus oraciones. Fue un misionero con éxito y también poseyó habilidades administrativas. Su relación con el Khilafat fue ejemplar y se puede decir que trabajó unido al Khilafat de la misma manera que el pulso funciona unido al corazón. En Pakistán, cuando el Hazrat Khalifatul Masih IV le nombró Nazar-e Ala, aprecié en él una forma especial de obediencia que no tenía que ver con el mero hecho de obedecer al responsable del cargo designado por Khalifatul Masih. Su obediencia fue ejemplar, como pocas veces se ve en el mundo de hoy. Que Dios el Todopoderoso derrame su misericordia sobre él y le permita que sus hijos continúen sus actos virtuosos.
Poseyó muchas cualidades, siempre se preocupaba de los pobres e indigentes. Además, cualquiera que fuese el misionero con el que trabajaba lo cuidaba y se ocupaba de sus necesidades. Muchos de los misioneros que me han escrito han mencionado este punto. Además, dirigiré la oración fúnebre de 2 mártires que, aunque no fueron muertos por la causa de la Jamaat, sufrieron un atraco en su tienda y los ladrones les dispararon, con el resultado de que murieron mártires. Uno de ellos es Mubin Ahmad Sahib, hijo de Mehboob Ahmad Sahib, y el otro es Muhammad Zafrullah Sahib, hijo de Liaquat Ali Sahib. El 7 de julio de 2018, aproximadamente a las 3 horas de la tarde, en la zona industrial de Korangi, en Karachi, unos atracadores armados dispararon contra los tres jóvenes Khuddam, Mubin Ahmad Sahib, hijo de Mehboob Ahmad Sahib, Zafrullah Sahib y Muhammad Nasrullah Sahib. Como resultado de esto, Mubin Ahmad Sahib y Zafrullah Sahib murieron. A Allah pertenecemos y a él debemos retornar. Los ladrones armados querían robar su tienda de electrónica. Como opusieron resistencia, abrieron fuego y los mataron. El Ahmadiyya entró en la familia del señor Mubin Ahmad Sahib, hijo de Mehboob Ahmad Sahib, a través de su bisabuelo paterno, el señor Chaudhry Aladad Sahib. Realizó el Bet en 1940 a través de su hermano mayor Abdulaziz Patwari Sahib. Después de realizar el Bet, sus hijos empezaron a hacerle reproches. Hicieron una zona separada en la casa para que permaneciera allí y separaron tanto su cama como su cubertería. Sin embargo, él lo soportó todo con gran paciencia. Su ya fallecido abuelo, señor Ali Muhammad Sahib, era un firme oponente de la Jamaat y un seguidor de Ataullah Shah Bukhari, quien era un feroz opositor de la Ahmadiyyat. Durante la división, cuando Ataullah Shah Bukhari usó lenguaje malsonante contra Qaed-e-Azam, llamándole Kafir-e-Azam, también dijo obscenidades contra la Liga Islámica. Y en ese momento su abuelo se distanció de él. Posteriormente, después de la división de la India, la Jamaat se movió temporalmente a Lahore y él vio el cumplimiento de la profecía del Mesías prometido en cuanto a la emigración. Consecuentemente, comenzó a inclinarse hacia la Jamaat. Después de la división se mudó a Nawab Shah con su familia. Cuando Hazrat Musleh Maud visitó Sindh, su ya fallecido abuelo le vio en la estación de tren. Cuando vio el rostro de Hazrat Khalifatul Masih II, dijo que ese no podía ser el rostro de un mentiroso y por tanto realizó el Bet, pasando a formar parte de la Jamaat. Mubin Ahmad Sahib estudiaba para su grado universitario y tenía 20 años de edad cuando fue martirizado. Mubin Ahmad Sahib tenía muchas cualidades. Era muy tolerante, tenía un temperamento equilibrado y un espíritu vivo. Regularmente realizaba las 5 oraciones diarias y trataba a todos en su casa con amor y respeto. El fallecido solía participar con intensidad en las actividades de la Jamaat y era un Khadim activo. Si tenía que sacrificar su trabajo por el bien de la Jamaat, lo hacía sin duda. El fallecido había formalizado su wasiyat y le había sido asignado un número de solicitud. Su wasiyat será aceptado si Dios quiere. Tenía una buena relación con todos sus vecinos. Todos han realizado comentarios acerca de esto, ya fueran ancianos o jóvenes. Mubin Ahmad Sahib estaba emparentado con el segundo mártir de este incidente, Muhammad Zafrullah Sahib, a través de su tía. Aparte de su padre, el señor Mehboob Ahmad Sahib, y de su madre, Abdul Hafiz Begum Sahiba, deja 2 hermanas, Mubina Mehboob de 23 años de edad y Kinza Mehboob de 16 años, así como un hermano, Amin Ahmad, de 13 años. El segundo mártir, cuya oración funeral también se realizará, es Muhammad Zafrullah Sahib, hijo de Liaquat Ali Sahib. Durante este incidente fue alcanzado por 3 balas que le hirieron de forma fatal a sus riñones. La operación tuvo éxito, sin embargo su salud se deterioró. Los doctores decidieron realizarle otra operación, pero falleció la pasada noche. Ciertamente a Allah pertenecemos y a él debemos retornar. El Ahmadiyya también entró en su familia a través de su abuelo paterno Ghulam Din Sahib,
quien era del distrito de Gurdaspur y trabajó en un terreno que pertenecía a un compañero del Mesías prometido, Hazrat Abdul Aziz Parvari. Un día fueron ambos a Qadian y después de entrevistarse con el Mesías prometido realizó el bet. El fallecido Muhammad Zafrullah Saheb nació en octubre de 1993 en Karachi. Era un alegre y educado Khadim que siempre tenía una sonrisa en su rostro. El fallecido tomaba parte en las actividades de la Jamaat y estaba involucrado en diversos departamentos de Judamul Ahmadiyya. Por la gracia de Allah era Musi y tenía 25 años cuando fue martirizado. Deja atrás a su padre Liaquat Ali Saheb, a su madre Nasira Begum Saheba y a 5 hermanos: Wajahat Ahmad de 33 años de edad, Mansur Ahmad de 31 años de edad, Mustinsir Ahmad de 28 años, Shuha Ahmad de 27 años y Hafiz Muhammad Nasrullah, que tiene 24 años. La tercera persona herida en este incidente era su hermano Hafiz Nasrullah, quien en este momento está en el hospital sometiéndose a una cirugía. Que Allah le otorgue una pronta recuperación y le devuelva una completa salud, que eleve el rango de los fallecidos y los otorgue estabilidad a sus familias. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر